nuestro nivel en matemáticas. Muchos decimos que estamos mal en matemáticas, pero ¿por qué lo decimos? ¿Qué tan mal estamos? ¿Mal con respecto a qué? ¿O quiénes? Son diversas las causas de nuestras deficiencias en matemáticas. Yo considero que las principales que nos tienen a ese nivel matemático son las siguientes. 1. Se ha saturado con demasiado contenido a los alumnos de primaria y secundaria, con conocimientos que impiden aprender lo esencial, pues se han integrado nuevos temas, pero se imparten en las mismas horas. 2. Se arrastra un déficit de conocimiento matemático en todos los niveles de estudio, lo cual implica retrasar al grupo o dejar atrás a aquellos que no saben. Solo son algunos de los alumnos que cuentan con las bases, los demás hacen como que aprenden, de todas formas acreditarán el curso. 3. No se ha preparado a los docentes para que dominen los temas de matemáticas que enseñan. 4. No todos los temas de matemáticas se les encuentra un uso y es por ello que se olvidan. 5. Los mitos en torno a las matemáticas y lo complicado que se ha vuelto enseñarla, pues padres de familia, maestros, científicos, gobernantes y alumnos califican a las matemáticas como complejas, difíciles, feas y aburridas. Además, existen personas, algunas exitosas y otras no tanto, que dicen ser muy felices sin saber matemáticas y que no es necesario complicarse la vida aprendiéndola. Esto se debe al tan bajo nivel de cultura matemática. Para cambiar esta problemática es necesario proporcionarle a los docentes ejemplos de cómo aplicar los conocimientos matemáticos. Además es necesario que los docentes se preparen constantemente y se certifiquen al menos cada 2 años con un organismo externo a la Secretaría de Educación Pública. Las habilidades de los docentes deben tener la capacidad de atrapar la atención y entusiasmo de los estudiantes.